Ahí sí. Me gusta la onda de este programa que está tecno. Me siento en esa fiesta, digamos, del mundo de la electrónica. Claro. A ver, estamos acá ya con Montserrat Carrión, nuestra periodista que nos va a profundizar de algo que pasó hace solo minutos. Claudio Rego finalmente fue rechazada la solicitud de desafuero en su contra que había pedido la fiscalía. Y queremos ir con la primera clave, que es justamente qué pasó, Montserrat. Cuéntanos qué ocurrió esta mañana a eso de las 11:30. Ya se estaba resolviendo esto por unanimidad en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí. Hola Camilo y a los turninos. Mira, en realidad lo que pasó hoy fue una audiencia de revisión de la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Antofagasta contra el gobernador Claudio Rego. Y en ese sentido partieron tipo 8:30 y ya a las 10:30, entre que revisaron los argumentos de ambos abogados, Cristian Aguilar debe ser, sí, el fiscal. El fiscal, y Ciro Colombara, que es el abogado del actual gobernador. Estuvieron como una hora en revisión los 24 ministros para llegar a la decisión de rechazar esta solicitud de desafuero, y en ese sentido fue bastante rápido en comparación a otras audiencias que hay sobre los mismos temas. ¿Qué presentaron? Bueno, los argumentos desde la Fiscalía era que no se trataba solo de más de 1.000 millones transferidos ni restituidos, sino que hubo una falta de parte de un ente estatal y también de este pase, de este dinero que se le otorgó a Procultura respecto a la salud mental de jóvenes en situación post-pandémica. Un proyecto del 2002, perdón, del 2022. 2022. Sí. Cuídate. Que es prevención del suicidio. Ese era el gran proyecto y es el eje de donde nace todo esto de Procultura y la vinculación de Claudio Rego. Entonces ahí solicitaban que se levantara este fuero que tiene el gobernador, se formalizara y solicitaban también medidas cautelares. Perfecto. Y en ese sentido decían tener la suficiente cantidad de pruebas como fiscalía para que se pueda cumplir. Bueno, lo rechazaron los ministros y ahí es clave también un poco lo que habla el defensor, Ciro Colombara, que dice que en realidad el convenio fue revisado en 6 instancias, incluyendo el Consejo Regional, y también hubo una ejecución, y hay cifras de la ejecución del programa, y donde hablaba de cerca de 14.000 personas beneficiadas. Y en eso también hubo una participación de 32 municipios, 23 colegios, varias universidades. Entonces, sí fue hecho este proyecto que decían de que en realidad no se ejecutó como se debería ejecutar. Entonces, ahí decía de que en realidad no hubo improvisación ni fraude, y para empezar a descartar varios argumentos, y en realidad eso lo encontré bastante clave, porque el abogado defensor parte su argumentación diciendo, como corrigiendo los errores que presentó la fiscalía. Entonces creo que eso fue clave para entender después cómo iba a ser el resultado. Es bien llamativo porque la fiscalía se fue y casi como que no dio comentario, como que... no dio. De hecho, los medios en general, estaba viendo por ejemplo una nota que sacó BioBio y casi como que califican esto de una chambonada de fiscalía, como que están medio perdidos. Que acá de hecho leía también las declaraciones de Ciro Colombara y él hablaba de que desconocen cómo funciona el gobierno regional, que está medio perdido. El fiscal Aguilar solo dijo que van a esperar el contenido del fallo para formarse una opinión y no quiso referirse. Y claro, Ciro Colombara, digamos, el gran ganador nuevamente de esta junta. Quiero ir a la clave 2, porque la clave 2 un poco nos sitúa en el contexto
de qué ocurre con la imputación de Claudio Rego y por qué existe esta intención de Fiscalía o de dónde saca Fiscalía la idea de que Claudio Rego puede ser procesable judicialmente. Bueno, vamos con esa clave. ¿De qué trata primero el caso Procultura? Es una investigación que empieza desde la Fiscalía de Antofagasta, donde se analizan la transferencia de 1.600 millones desde el gobierno regional de Santiago, o sea, de la región metropolitana, hacia la Fundación Procultura, que está en manos de Alberto Larraín. En ese sentido, hablan de que no se habría rendido ni justificado una parte importante de los recursos y también de que fue básicamente sin una competencia, se les otorgó directamente los fondos a ellos. Uh-huh. De ahí hablan de que también la fundación no contaba con las competencias necesarias para ejecutar este programa y empiezan como a levantar estas sospechas del convenio porque hablan de que hay una cercanía entre Alberto Larraín y Claudio Rego. Claro, una amistad. Una amistad. Bueno, en ese sentido, los argumentos dentro de todo esto parten de que abusó de su cargo y funciones políticas. Entonces, ahí empiezan a decir como él debería ser investigado y procesado. ¿Y por qué estos convenios finalmente se firmaron sin licitación? Sin licitación, claro. Fue directamente trato directo. Trato directo. Y también de que pudo haber incurrido en infracciones graves a sus deberes como autoridad. Por eso empiezan a solicitar este desafuero y que les permita al final investigar, porque hay que entender eso también, que con el fuero que tienen, no les permite entrar directamente, tienen al final una protección, en palabras simples. Y de ahí hablan de que había una amistad, un vínculo cercano entre ellos, y al final aparecieron una serie de mensajes que tuvieron ellos dos, unos por Signal y Telegram, que hablan de que no empiecen a usar WhatsApp porque después los podían ver, entonces ocupemos estas otras redes que tienen como mensajes codificados, entiendo. ¿En serio? En serio. Yeah. Y hablan de cuidar el proyecto. Y ahí también Claudio Rego sale en mayo del 2025 a decir de que en realidad ellos no mantienen un vínculo de amistad. Entonces, un poco desde esa defensa. Yeah. Y también es clave para entender todo esto, para entender lo que pasa con Claudio Rego, su rol y también al final los argumentos que dan en la audiencia, es que toda la defensa que tuvo también incluyó a Gastón Gómez, que es un ex militante de Renovación Nacional y es un constitucionalista. Y es conocido, es bastante conocido. Peso pesado, de hecho fue uno de los asesores importante que hubo para la convención, sí. El proceso constitucional para los que eran constituyentes de RN, y me parece que también estuvo, o al menos fue sondeado para ser parte de los expertos. ¿Te acuerdas de ese comité de expertos para el segundo proceso constitucional? Entonces, pero hay alguien ahí al pie del cañón, digamos, un pez gordo de RN. Es un pez gordo y yo creo que también un poco tiene relación el resultado con el informe que él emitió, porque ahí habla de que no se configura de manera razonable un delito de fraude al fisco. Entonces, desde ahí habla de que no hay falta o carece una descripción concreta de dolo y de simulación contractual o consentimiento para realizar este fraude. Entonces, de ahí, bueno, hay un desglose de diferentes argumentos y en ese sentido habla de que al final resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente desproporcionado autorizar este levantamiento. Porque al final es bastante complejo cuando aceptan o sea, cuando levantan un fuero. Sí, pues, no, sí, es un tema, algo comentábamos ayer. Estaba leyendo acá los mensajes que se escribían Orrego y Alberto Larraín, justo cuando estalla el caso. Esto fue en julio del 2023. Le escribe Claudio Orrego primero por Telegram: hola hermano, por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo. Sí. Mientras que luego por Signal le dijo: la grandeza que has tenido para cuidar el proyecto y a mí como persona y autoridad. Le agradece por eso. El 7 de julio del 2023, mismo mes, Claudio Orrego envió a Alberto Larraín un mensaje por Telegram: revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo.
Luego por Signal le agradeció cuidar el proyecto y a él como persona le reitera, digamos, el mismo mensaje anterior. La Fiscalía investigamos por el convenio entre el Gobierno Metropolitano y Procultura. Es algo que va a seguir en investigación y esa es la fase, la clave número 3. Es que se viene, porque obviamente en esta solicitud no se acaba, pero antes de entrar al número 3 me gustaría decir también que la fiscalía en este caso, la verdad es que ha rebotado bastante, porque también hace poco, me parece que fue la semana pasada, el último intento al menos, de pedir prisión preventiva para el propio Alberto Larraín, y el tribunal nuevamente le dijo que no. Sí. Entonces, es un caso que aparentemente, más allá de los mensajes que podamos leer, no tiene, al menos para los tribunales, el sustento suficiente. Cuéntame, ¿qué es lo que se viene ahora para Claudio Rego, para Alberto Larraín y para el caso Procultura? Bueno, hay que aclarar de que el caso Procultura va a seguir siendo investigado. O sea, continúa la investigación de Alberto Larraín y las demás personas que están sin prisión preventiva ahora y que entiendo que solo no pueden salir del país. Así que eso sigue. Ya. Aquí lo único que se habló fue qué pasa con el fuero, revisar la solicitud de Claudio, que solicitó el Ministerio Público a Claudio Rego, y en ese sentido mantiene su fuero como autoridad electa, o Rego mantiene su calidad de autoridad, no podrá ser formalizado hasta que, o sea, siempre que conserve su fuero. En eso estamos por ahora. No hay muchas noticias tampoco porque hay que esperar también la sentencia que Sí, ¿se sabe más o menos cuándo sale o no? La sentencia siempre se demora su resto. se demora un poco, pero todavía no está muy claro. Solo entregaron el nombre de la ministra que va a estar a cargo, Sandra. De la redacción. Sí. Bueno, ya, perfecto. Pero Sandra Araya. lo que sabemos hasta ahora es que, claro, fue una votación unánime, todos los ministros estuvieron de acuerdo en no levantar el fuero de Claudio Rego. Quedamos completamente informados de finalmente este caso. Hay que estar atentos, porque esto no significa que el caso se acabe. Pueden haber aquí los contraataques de fiscalía, llamados de atención, cambios de fiscal, personas que estén evidentemente interesadas en que todo esto respecto a las fundaciones se esclarezca, que fue uno de los casos que golpeó en lo político al presidente Gabriel Boric, y ha sido también un arma que han utilizado sobre todo sectores de la oposición y sectores que van a ser parte del próximo gobierno. Monserrat, te agradezco esta explicación, esta compañía. Vamos a seguir esta semana tratando de cubrir la labor que hace nuestra compañera Josefa Garrido. Estas fueron las 3 claves de Turno PM.